Vamos a comenzar nuestra escuela bíblica y vamos a leer en el Salmo 92 este hermoso cántico que nos dejan las escrituras para entonar el día de descanso. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho para mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos, pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuerte como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en ello. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por la noche de descanso que nos has dado, Padre. Te agradecemos, Señor, que nos has permitido llegar hasta tu casa para, Señor, ser bendecidos con tu palabra, Padre, con lo que hemos de aprender y compartir, Dios Todopoderoso, en el estudio de las Escrituras. Padre, yo te pido, Señor, que tú aligeres los pasos de las personas que aún, Señor, no han llegado al templo. Y bendigo, Señor, y te pido que tú bendigas, Padre, a todo aquel que ha de escuchar esta escuela bíblica más tarde, Señor, por las plataformas. Señor y Padre Santo, sé tú con nosotros en este día. Señor, presentamos esta clase como ofrenda de olor grato a ti, Señor. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado, Padre. Amén. Una ciudad nueva. Es el estudio bíblico de esta mañana, parte de la segunda lección de la tercera unidad. Se encuentra el estudio en Apocalipsis 21, versículos del 10 al 21. Es la segunda parte de la lección que comenzamos la semana pasada. El texto áureo: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, 14. Los objetivos: descubrir el significado de las imágenes usadas para describir la Nueva Jerusalén que baja del cielo a la tierra en este capítulo 21 de Apocalipsis. Actualizar la relación de la Nueva Jerusalén con los creyentes fieles en Jesucristo. Apreciar la buena noticia de un nuevo hogar provisto por Dios para los creyentes más allá de esta vida. Les pregunto, antes de entrar de lleno a la clase, ir al vocabulario, ¿usted tiene alguna imagen de lo que debe ser su casa o su hogar perfecto? ¿O usted en algún momento, cuando estaba en el proceso de comprar su casa o de buscar su casa, pensó en aquellas características que usted entendía que debía tener su casa? Que usted dice, esto es lo que yo lo quiero así, justo lo que yo necesito. ¿Alguien pensó en algún momento eso? Y nos podría decir cómo piensan o conceptualizan que debe ser su casa perfecta.
porque yo, cuando estaba preparando esta clase, que dice la introducción que primero debemos dialogar sobre esto, me puse a pensar en que yo una vez en la universidad, en una clase, me hicieron esa misma pregunta. ¿Cómo tú conceptualizas tu casa perfecta? Y yo en ese momento de mi vida tenía un amor absoluto por el color de rosa. Y yo quería que todo fuera color de rosa, que la casa fuera como fuera, pero que fuera totalmente color de rosa, porque para mí eso era imprescindible para yo decir que esa era mi casa perfecta. Si usted tuviese que decir qué es lo que usted necesita en su casa perfecta, ¿qué diría? ¿Qué señalaría? ¿Alguien querría decirme lo que necesita para que sea su casa perfecta? Bueno, la casa, buenos días a todos. La casa pues perfecta, pues uno quiere un buen lugar de vivienda, la comunidad que es una comunidad pues tranquila, que no haya pues violencia, es lo que uno pues entiende que uno quisiera, que la casa sea bonita y que haya un orden. Entonces dentro de la casa como familia, pues entonces también pues ya es otra cosa, ¿no? Necesitamos un orden como esa familia, pero yo entiendo que antes de todo eso debemos de ponernos en comunión con Dios para que Él nos dirija a qué lugar nosotros vamos a estar, porque ese va a ser nuestro hogar, que vamos a invertir muchísimo dinero y vamos a estar viviendo y queremos unos vecinos y queremos un orden, etcétera, etcétera. A mí me pasó, pero fue completamente negativo. Dios me dijo todo el tiempo, ahí no, yo insistí en que ahí sí, y luego pagué unas consecuencias que de eso es otro tema, pero ya me di cuenta que eso no se hace de esa manera. Tenemos que arrodillarnos, pedirle al Señor dirección y estar claro. Así es que la casa perfecta, pues eso yo diría. Gracias, Judy. ¿Alguien más quiere decirnos cómo conceptualiza su casa perfecta? Carmen, dime. ¿Cómo tú conceptualizas tu casa perfecta? Un campito en la ciudad, que todo el que llegue se sienta que llegó a su casa, que siempre estemos con los deseos de servir al prójimo como me sirvieron a mí en muchos aspectos de mi vida. Este señor que está aquí, que es, ese no, ese olvídate, ese es terrible. Pues así mismito. Y allí yo tengo mi humilde casita, que es de todos ustedes. Gracias. O sea que todos estamos preocupados por asegurarnos de que nuestra casa perfecta tenga un buen ambiente social, que tenga una buena disposición, que sea adecuada al tamaño de las personas que van a vivir en nuestra familia, que esté en un lugar seguro, que sea bonita estéticamente. Pues todo eso y mucho más. Dime. La casa perfecta, cuando nosotros fuimos a escoger la casa, pues siempre pensábamos en los hijos que íbamos a tener. Y entonces cuando nació Susan, nosotros estábamos viviendo en casa de mi mamá y luego nos entregaban la casa. Y seguía, nos mudamos cuando las entregaron. Y siempre le pedí al Señor que fueran buenos vecinos, los que llevamos 53 años allí y todos los vecinos son bien buenos, unos se han ido a morar con el Señor, pero nos vigilamos unos a otros y siempre estamos pendientes de lo que y nos cuidamos. 53 años yendo allí. Y si yo te dijera que lo que el Señor nos está describiendo, que está preparando, que ya está listo para nosotros, es mucho mejor de esos 53 años que tú has vivido en ese lugar. Eso es una ciudad nueva. En esta lección, el Señor nos está enviando el mensaje a través de la visión que le dio a Juan de lo que Él está preparando para nosotros, de lo que Él está preparando para su pueblo o de lo que ya está listo, porque Juan ya lo vio. O sea, que ya eso está listo para su pueblo. Vamos a ver entonces el vocabulario que tenemos para la mañana de hoy. Empezamos con Santa Jerusalén, también llamada Nueva Jerusalén o Nueva Jerusalén Celestial. Ella representa la ciudad de Dios del final de la historia humana para el pueblo fiel del Señor. La Nueva Jerusalén bajará del cielo y será llena de la presencia y gloria de Dios. Allí el Cordero, Jesucristo, será su lumbrera. En este lugar se darán condiciones diferentes a las que las ciudades de la tierra.
pues no habrá maldad, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Ciudad, hogar, donde el pueblo fiel estará cara a cara con el Señor y habrá una nueva realidad de comunión entre los fieles. Esta imagen que se describe de la santa ciudad brinda esperanza al pueblo oprimido para mantenerse fiel a Dios en medio de sus retos, desafíos y sufrimientos por las opresiones e injusticias de los imperios de turno. La Nueva Jerusalén celestial representa no solo una ciudad hogar, sino también una nueva sociedad compuesta de la comunidad de los fieles que adoran a Dios y al Cordero. O sea, el Señor nos está presentando la utopía de lo que es la ciudad perfecta, de lo que es la tierra perfecta, porque Él nos está diciendo que en esta tierra y que en este lugar no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber penas, no va a haber preocupaciones. ¿Usted se imagina vivir en un entorno así? Bueno, no sé si habrá que trabajar, pero yo supongo que habrá que trabajar porque no vamos a estar todo el día en una nube así mirando. Pero creo que el Señor, como dice el mismo Apocalipsis, que nuestra mente va a ser renovada, nuestro concepto de lo que es el trabajo va a cambiar. Y nosotros vamos a aprender a amar realmente lo que es el trabajo. Pero no vamos a tener dolor ni preocupaciones. O sea, no vamos a tener que pensar que tenemos que trabajar porque tenemos que pagar un plan médico, que no lo vamos a necesitar. No vamos a pensar que tenemos que trabajar porque tenemos que acumular riqueza para tener más comodidad, porque toda la comodidad ya va a estar dada. Él nos va a dar nuestra vivienda, nuestro ambiente, nuestro mundo perfecto. No vamos a pensar que si no tenemos para pagar la luz, nos van a cortar la luz, porque Él es la luz que va a alumbrar toda la tierra y ese es gratis. Esa no hay que pagarla. Tenemos entonces dentro de la definición el número 12, número que representa lo perfecto, la plenitud. En Apocalipsis 21, el número 12 muestra la unión, relación y continuidad de la historia de la redención de Dios con las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesús. También se menciona en la lección 12 ángeles de Dios, 12 perlas, 12 cimientos, 12 puertas y 12 piedras preciosas. Además, sus múltiplos representan la perfección que viene del cielo. Ejemplo de esto, 24 ancianos, los 44,000 que mencionan en Apocalipsis 7. O sea que el 12 dentro de la escritura representa plenitud. Y por lo tanto, como en esta ciudad nueva vamos a estar plenos, porque la presencia del Cordero y de Dios son los que van a alumbrar, son los que nos van a proveer, son los que nos van a acompañar, pues entonces estamos plenos, estamos llenos. Y todo el simbolismo de la ciudad lo que representa es eso, en toda su construcción. Esta lección titulada Y una ciudad nueva es la segunda parte de la lección comenzada la semana pasada por el hermano Rey. Un hogar nuevo. Es la segunda lección de la unidad tercera, la nueva creación, bajo el tema partícipes de la nueva creación. La semana pasada estudiamos cómo uno de los ángeles que tenían una de las copas de la ira invitó a Juan para mostrarle la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. En esta lección estudiaremos la visión de la nueva Jerusalén celestial revelada a Juan profeta, miembro de la comunidad juanina de finales del siglo I después de Cristo y deportado a la isla de Pasmo por ser fiel a Jesucristo. Antes de comenzar, repasaremos lo aprendido del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un género literario conocido como una carta. Contiene una serie de visiones dadas al profeta Juan para las 7 iglesias que están en Asia Menor, en la región de Turquía. El propósito es dar esperanza y paz a la iglesia para que resista y no claudique en medio de la persecución y el sufrimiento. Apocalipsis se ha interpretado de 3 maneras. Hay 3 formas en que los
estudiosos de las escrituras, los que preparan los comentarios bíblicos, los teólogos, estudian el libro de Apocalipsis. Tenemos relatos del pasado. Hay especialistas en esta materia que entienden que realmente el Apocalipsis es un retrato de la sociedad de la época del primer siglo y que no tiene ninguna aplicación ni relación con nosotros, que es solamente un registro histórico de lo que pasó en esa época. Tenemos la literal y futurista, que esa, por el contrario, lo que está poniendo Juan no guarda ninguna relación con ese momento histórico, sino que son todos predicciones o profecías para el futuro, pero no se relacionan en nada y no les sirven de nada a las personas que recibieron las cartas en las iglesias en ese tiempo. Y tenemos la contextual. La contextual, el mensaje es para la iglesia de todos los tiempos. La palabra de Dios siempre, siempre tiene vigencia. Este método de análisis realmente es el más justo porque aplica lo que el Señor le reveló a Juan en Apocalipsis tanto al momento histórico en el que estaba la iglesia como a las iglesias del futuro hasta este momento y hasta el momento en el que el Señor venga y nosotros podamos ver lo que está en estas visiones. Dime, Antonia. Para interpretar adecuadamente el libro de Apocalipsis es necesario respetar y conocer el género literario del libro, que sabemos que es literatura apocalíptica, literatura de los últimos tiempos. Conocer el contexto histórico para quien fue escrito el libro y no imponer nuestro juicio. Siempre que nosotros vamos a estudiar las escrituras, debemos hacer un repaso bajo qué momento histórico, bajo qué circunstancia estaba la iglesia cuando se escribió ese libro, para nosotros poder tener una visión amplia de por qué se escribió, pero a la misma vez poder aprender cómo nos aplica a nosotros y ver cuál fue el mensaje del libro en aquel entonces y cuál es el mensaje para la iglesia de hoy. Que eso es exactamente lo que nosotros vamos a comenzar a hacer en este momento. Vamos a ver versículo por versículo para conocer cuál era el mensaje que el Señor le estaba enviando a las 7 iglesias y para saber si ese mensaje todavía es pertinente para nosotros hoy en día. ¿Alguien quisiera, por favor, leer los versículos 10 y 11 del capítulo 21 de Apocalipsis? Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Palabra de Dios. Si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna reflexión o alguna idea en cualquier momento, me puede interrumpir y me lo hace saber para entonces llevarle el micrófono. Los montes eran lugares donde diversas culturas en la antigüedad adoraban a sus dioses. En Israel no era la excepción, pues para ellos algunos montes eran lugares donde Jehová se revelaba. Y aquí vemos cómo la visión, cómo el ángel llevó a Juan a un monte. Por lo tanto, comienza a validar en las escrituras para el pueblo de esa época que sencillamente Jehová Dios era el que estaba enviando el mensaje. En las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay evidencia de cómo el monte tiene una relación con la espiritualidad, la adoración y con Dios para el pueblo de Israel. Tenemos el monte de la región de Moría, que fue donde Dios envió a Abraham para probarlo. Tenemos el monte Sinaí, donde Dios llamó a Moisés y Dios hizo pacto con el pueblo de Israel.
Tenemos el Monte Carmelo, donde Elías demostró que Jehová es Dios y está por encima de los Baales. Tenemos el monte donde Dios da a Ezequiel visión sobre el templo. En el Nuevo Testamento se observa la misma tradición. Tenemos el monte donde Jesús dio el sermón llamado el Sermón del Monte. Tenemos el monte de la transfiguración donde los discípulos vieron a Jesús en toda su gloria. Y tenemos el monte donde crucificaron a Jesús, el Gólgota. Esta es una relación de algunas situaciones bíblicas donde el monte aparece como símbolo de que Dios está separando a su pueblo para darle un mensaje. En el Apocalipsis hay un nuevo monte. No se menciona su nombre, pero es el lugar de la revelación de Dios de la nueva ciudad. Los recipientes de la carta reconocen que Dios es el mismo y que sigue manifestándose a su pueblo. Esta nueva ciudad viene de Dios mismo y desciende a la tierra como hogar y para el disfrute del pueblo fiel que mantiene su esperanza en él. La luz y el brillo que refleja la ciudad vienen de la gloria de Dios, que es diáfana y brillante. O sea que la primera maravillosa noticia es que no vamos a tener aluma en la nueva ciudad. No vamos a tener energía eléctrica en la nueva ciudad y tampoco vamos a necesitar placas solares, porque Dios va a habitar en la nueva ciudad y su brillo no se puede esconder. Por lo tanto, también dicen las Escrituras que la noche se va a ir. Siempre vamos a tener claridad porque vamos a estar bajo la luz del Cordero y de Dios. Y estas son algunas características de esa nueva ciudad que ya Juan nos está comenzando a presentar. Sencillamente vamos a tener una ciudad perfecta que va a bajar del cielo, que va a estar en la tierra, que va a ser gobernada por el dueño del mundo, por nuestro Señor Jesucristo, que Él va a estar con nosotros y obviamente una vez que Él esté, todo lo malo se va. Por lo tanto, no vamos a tener enfermedad, no vamos a tener ansiedades, no vamos a tener preocupaciones. Vamos a vivir en un mundo perfecto, según los lineamientos del Espíritu. Por favor, que alguien lea los versículos del 12 al 14. Yoma. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Gracias, Yoma. Palabra de Dios. Seguimos viendo la descripción de esta ciudad tan maravillosa y en la descripción de la ciudad destacan los detalles simbólicos. Como ya habíamos explicado, el número 12. Tenemos 12 puertas, 12 ángeles, 12 nombres de las tribus de Israel, 12 cimientos con los nombres de los apóstoles y 12,000 estadios de largo y ancho, que es la medida de la ciudad. 12,000 estadios son como 3,000 kilómetros que va a tener la ciudad. El 12 significa plenitud y perfección. La Nueva Jerusalén celestial es la imagen que representa la plenitud de la promesa de Dios hecha a sus fieles. Las puertas están organizadas de 3 en 3 por 4 lados, que representan los 4 puntos cardinales, indicando totalidad. En todo el proceso simbólico de la ciudad, el Señor nos está diciendo que Él va a ser la totalidad de todo. Todo va a ser bajo Él, todo va a ser como Él describa. La ciudad mide cerca de 3,000 kilómetros, más grande y grandiosa que la ciudad de Roma que existía en la época histórica en la que se escribieron
estas cartas, que en esos tiempos era la capital del imperio que gobernaba mayormente la tierra en esa época. Y él le está diciendo a través de esta carta a los oprimidos que estaban en esa época que había un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de promesas, y que cuando se cumplieran esas promesas, ellos iban a dejar de sufrir, que realmente había algo por lo cual perseverar en la fe, que era el cumplimiento, ver el cumplimiento de la promesa que él estaba haciendo para su pueblo. Y le está diciendo a estos oprimidos que están allí, porque en esta época histórica los cristianos eran oprimidos por los romanos, pero también eran oprimidos por los judíos, que no creían y no aceptaban al Mesías, que no aceptaban a Jesús como el Mesías, y por lo tanto fueron excluidos de las sinagogas, fueron excluidos de la sociedad, porque ellos creían en algo diferente. Imagínense una sociedad tan comunitaria como era la sociedad judía de esa época, que lo excluyeran a uno de su comunidad por uno creer en algo diferente. Pues eso era lo que estaba viviendo la comunidad para la cual se enviaron estas cartas. En toda la región, en la región noroeste de Turquía, que era donde estaban asentadas estas 7 iglesias, todos pasaban por la misma situación, por diferentes cosas, pero todos eran oprimidos, todos eran discriminados, todos eran marginados. Y el Señor le está diciendo a través de la visión de la ciudad: resistan, persistan, porque viene algo bueno. Hay algo que ya está preparado para ustedes, y que eso les sirviera de fuerza para ellos poder perseverar en la fe. La forma de la ciudad, que tiene 3,000 kilómetros, es grandiosa. Usted se imagina una ciudad de esa naturaleza, toda llena de joyas, con calles de oro, con puertas de perlas de ese tamaño. Eso solamente Jehová lo puede hacer, porque no hay riqueza humana que pueda hacer eso. Y la ciudad totalmente de oro, que es la descripción que nos dan. Eso es algo que nuestra mente finita como que no lo puede entender, no lo puede imaginar. Hay dibujantes, hay pintores que han tratado, pero es imposible poder retratar la magnificencia de lo que aquí se está escribiendo. En los versículos 15 al 17, ¿quién me los lee, por favor? El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Hasta el 16. Y midió su muro 144 codos, según la medida del hombre, la cual era la del ángel. Aquí el Señor continúa dándonos la descripción de lo que va a ser nuestro hogar, porque apropiese de la visión. Ese es nuestro hogar, el hogar que el Señor nos está prometiendo a nosotros. La forma de la ciudad es cuadrada y recuerda el lugar santísimo del templo de Salomón. Mide 3,000 kilómetros de largo y ancho. La medida de la ciudad es simbólica e implica que en ella morará una gran multitud. Es la nueva Jerusalén. No habrá límites de personas ni de tiempo, porque la presencia de Dios estará en ella y todos sus moradores siempre tendrán acceso directo a Dios. Como el mal ha sido erradicado de la tierra, las murallas no son defensivas como lo eran las murallas de los reinos de la tierra. En la descripción que nos están haciendo de esa nueva ciudad, de nuestro nuevo hogar,
El Señor está diciendo que la ciudad es perfecta, perfectamente cuadrada. Va a tener 3,000 kilómetros, o sea que vamos a vivir mucho dentro de los muros de esa ciudad, pero que los muros son muros estéticos, porque no va a haber nada de lo cual necesitamos defensa. Recuerden que en esa época las ciudades se construían con unos muros altos que servían de protección para el enemigo, para que el enemigo no atacara la ciudad. Y Él nos está diciendo que en ese tiempo no va a haber enemigos, no va a haber nada que nos impida vivir en la ciudad en paz. Por lo tanto, los muros son muros decorativos, no son muros para encerrar ni para limitar, porque Dios, que es la plenitud, va a habitar en la ciudad a través del Cordero de Jesucristo. Y por lo tanto, vamos a estar en plenitud. No vamos a necesitar estar limitados ni encerrados para protegernos. La luz del Cordero va a alumbrar todo lo que allí esté. Y también nos dice que la ciudad es cuadrada porque si ustedes recuerdan la disposición del templo original, el templo tenía un lugar cuadrado que era donde estaba el arca del pacto, que era el lugar santísimo. Y a ese lugar solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año para hacer la ceremonia de expiación de los pecados por el pueblo. Él nos está diciendo que ya eso no va a existir. No va a haber templo, porque Jesucristo va a habitar con nosotros y nosotros vamos a tener un acceso directo e inmediato a Él cada vez que lo necesitemos. Y por lo tanto, no vamos a tener que recurrir a ningún sitio físico para adorar, porque Él va a estar allí. Su ciudad es su templo. La Nueva Jerusalén es el templo del Cordero y nosotros vamos a vivir en el templo del Cordero. Por lo tanto, no vamos a necesitar un templo físico donde adorar. Por favor, que alguien lea los versículos del 18 al 21. Está desde arriba. Que el Señor le continúe bendiciendo. La muralla estaba hecha de diamante y la ciudad era de oro puro como vidrio pulido. Las piedras de la base de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con onice, la sexta con rubí, la séptima con crisolito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta estaban hechas de una sola perla y la calle principal de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Palabra de Dios, gracias Edwin. Seguimos creando nuestra imagen según lo que nos describen las escrituras de lo que va a ser nuestra ciudad, nuestra casa, cuando llegue el momento. Los materiales de construcción de la ciudad son los mejores que existían en esa época. Oro, perlas, piedras preciosas y joyas preciosas. Esos materiales de construcción representan en la tierra lo máximo en riquezas, pero también representa la explotación de los pobres por la forma en que la obtenían. Es curioso cómo utilizan el oro, por ejemplo, en esa época para poder sacar muchas de estas piedras preciosas que estaban en minas. Lo que hacían los gobernantes era que cogían prisioneros en el proceso de guerra y entonces los metían como esclavos a trabajar en esas minas. Y por eso es que las minas representaban el mayor castigo de esa época para un prisionero, porque una vez que tú entrabas a trabajar allí salías muerto. Tenías que seguir trabajando y sacando riquezas para el amo hasta que te morías, porque no había forma de salir sano y vivo de esa encrucijada.
Y es interesante ver cómo el Señor transforma lo que es un símbolo de opresión para esa época, que era la extracción de las piedras preciosas, en algo tan hermoso. Porque entonces los cimientos de la ciudad están hechas de esas joyas, de esas mismas joyas que significan opresión. Y el camino, la tierra, las calles van a ser de oro. Y los santos van a pisar por esas calles. Por lo tanto, lo que tiene un símbolo de opresión para la iglesia de esa época se convierte en algo bueno, se cancela la opresión, porque entonces los santos y Dios le ha dado un uso bueno al sufrimiento que ellos están pasando en ese momento, porque están utilizando esos materiales para construir la ciudad perfecta, la ciudad que el Señor nos está prometiendo y les está prometiendo al pueblo, a la iglesia del primer siglo. El símbolo de las calles de oro implica que la esclavitud y maltrato dejan de existir. Esta hermosa ciudad representa la comunión con Dios, la vida en comunidad, con salud, justicia y paz. Para la iglesia sufriente del tiempo de Juan y para nosotros hoy, implica que no hay que anhelar ni seguir, no servir a Roma, a los gobiernos, a los políticos, ni a ningún gobierno opresor, pues el reino de Dios y sus valores son mejores. Esta ciudad no necesita el templo, porque Dios y el Cordero son templo para ella, y nosotros vamos a vivir en el templo. La imagen de la nueva Jerusalén que baja del cielo muestra el nuevo hogar del que Jesús habló a sus discípulos en Juan 14, versículos 1 y 2, que dicen de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jamás lo que ofrece el mundo y sus imperios será comparable con nuestro hogar en los cielos, ni con las bendiciones de Dios que recibimos también aquí. Si estamos pasando por momentos difíciles, recordemos que Dios es fiel. Sus promesas se cumplirán y Él nos ayudará a vencer. Pero mientras vivimos en este mundo, debemos recordar que también hay cosas buenas en Él aquí y ahora, que no nos podemos enajenar solamente pensando en lo que vamos a recibir en el futuro. Aquí hay cosas buenas como la familia, los amigos, la comunidad de fe, entre otras cosas. La realidad de la sagrada ciudad de Jerusalén que disfrutaremos en su momento motiva las esperanzas para continuar trabajando para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Podemos preguntarnos, y ahora vamos a la sesión de preguntas, ¿cómo el pasaje de la ciudad sagrada de Jerusalén habla a nuestras vidas? ¿Cómo habla a su vida? Apocalipsis 21, del 10 al 21. ¿Qué le dice? ¿Qué nos dice? Antonia, ¿qué nos dice? Pasaje, ¿qué nos dice la clase? ¿Qué te dice la descripción? La promesa que hay implícita en lo que él está. Para mí, la promesa implícita, cuando yo estaba escuchando esta mañana esa clase, esto que nos dice esta palabra, yo me estaba ubicando verdaderamente cuando se viene siendo el establecimiento para mí de ese reino de paz prometido por nuestro Padre Celestial. Pero también me pongo a reflexionar cuando habla, porque yo me pongo a pensar en aquello de allá y lo junto con lo de acá. ¿De verdad? Lo junto con lo de acá, con lo que estamos pasando, con lo que estamos viendo, especialmente en términos de sufrimiento de los gobiernos, de las cosas, cómo se conducen. O sea que digo,
me perdonan que voy a decir esto, pero en términos a todo esto, como la promesa de Dios es relacionado con ese sufrimiento y esa fidelidad y esa perseverancia, todo es el mismo, ay, me perdonan, es el mismo perro con diferente collar en esta historia, pero a la verdad que la perseverancia, la fidelidad con nuestro Creador, que eso no puede faltar, aunque pase lo que pase, aunque mira cómo están las cosas, allá Putin, el otro por acá, el otro por acá. Eso va a tener su final. Y nosotros pues tenemos que estar pendientes a eso, que todo pasará y vendrá a establecerse el reino de paz prometido por nuestro Padre Celestial. Pero hay que, hay que luchar acá abajo en esta dimensión, porque va a ser otra dimensión que no va a haber como promesa nada, donde dice el león, el león va a pastar con el niño de 5 años, no va a haber, eso es lo que yo creo. Y es lo que dice Apocalipsis. Dime, Edwin, ¿qué te deja esa visión de la nueva ciudad? Yo entiendo que el apóstol fue testigo de toda la transformación y la creación de todo el universo. Es correcto. Y nos dejó una visión para mejor para Yomari. Dios les bendiga. Me voló la cabeza, ¿verdad? Cuando estabas diciendo que íbamos a tener un acceso, que no íbamos a tener, ¿verdad? Íbamos a tener un acceso. Y yo entiendo que nosotros tenemos acceso directo al Padre, porque una vez Jesús muere, se rasga el velo del templo, ya no hay intermediarios entre Dios y el hombre. Pero lo interesante va a ser que cuando estemos allí, nuestro acceso va a ser face to face, cara a cara. Nos vamos a poder sentar con él, vamos a poder hablar con él directamente. Y no es que necesitemos un sitio físico, porque nosotros podemos tener ese acceso y verle cara a cara. Porque si tenemos una buena comunión y un buen contacto con él, nosotros vamos a sentimos esa presencia, mejor dicho, ¿verdad? Quizás no lo vemos físicamente, pero en el espíritu lo podemos ver, lo podemos sentir. Lo que pasa es que este encuentro va a ser más directo y yo digo yo, ¿verdad? Amén. Lo vamos a poder abrazar y vamos a podernos, como decía antes, ¿verdad? Pues nos podemos sentar con él a hablar cara a cara. Y esto nos dice que si nosotros queremos llegar allí, tenemos que continuar, seguir aprendiendo, vivir una vida consagrada, siguiendo sus mandamientos y hacer pues lo que nos corresponde hacer. Si es que queremos estar allí, en una ciudad nueva y no en un mundo, sino en una cosa distinta a la que estamos acostumbrados, que obviamente de esto no nos vamos a acordar para nada. Dice la Escritura que habrá un mundo nuevo y una tierra nueva y una ciudad nueva. Todo será nuevo, nuestra mente será renovada, nuestro cuerpo también. Por lo tanto, todo va a ser diferente y va a ser a lo que vivimos ahora. Pero a la verdad que la verdad que hay que ponerse las pilas para perseverar, porque es duro, hay que ponerse las pilas, es duro, de verdad. Pensando y pensando y pensando. Cuesta, porque para mí, yo diría que lo que se va, en base a sufrimiento que aquella, o sea, según tú estabas hablando, que la injusticia que hay en este mundo, porque que muchas cosas vemos en este mundo, o sea, todo eso pasará, pero aquí está la hermana, que la hermana el domingo pasado dijo de la pregunta cuando hey,
que dio la clase el domingo pasado, que hablaste de lo del Espíritu Santo. Pues yo lo estaba conectando con este reino de paz, donde va a estar, ya está, va a estar, no va a hacer falta absolutamente nada, porque todo va a estar completo, ¿sí? Entonces, por lo menos, le damos gracias a Dios, tenemos ese Espíritu Santo que es el que nos guía en esto, a nosotros en este tiempo, nos sirve de guía para seguir hacia adelante. ¿Qué impresión deja en su vida el saber que en un futuro, en algún momento, todos estos sufrimientos, malos ratos, enfermedades, todo esto va a pasar? Arsenia. A mí esa promesa de todo este acontecer maravilloso y que hasta cierto punto increíble de todos esos detalles de lujos y de cuantas cosas maravillosas. Lo primero que yo entiendo es que hay una parte de ese apocalipsis que nosotros ya lo estamos viviendo. Porque nosotros, hay un Cristo que ya vive en nuestras vidas y que es la luz del mundo y que nos ha estado alumbrando desde que nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador. Ese es el sol que no se apaga en nuestras vidas. Nos hizo su templo para habitar en nosotros, por tanto, ya nosotros estamos viviendo esa intimidad con Dios. Y hasta dónde nosotros estamos creyendo esas promesas que el Señor nos está manifestando en Apocalipsis. Obviamente, estamos ya en una dimensión donde espiritual con Cristo, donde el disfrute de la paz que Él ofrece, ya nosotros tenemos que estarla viviendo. Lo que pasa es que la lucha que nosotros tenemos del león y el cordero, que también no se da y se supone que se dé, porque todo lo que se está hablando es simbólico, nosotros tenemos que tenerlo en el presente y ponernos a analizar. Pero ya ese templo que fue destruido, donde se presentaban los animales, ¿verdad? En sacrificio, ya hubo uno que lo hizo, el Cordero de Dios, y el templo de él somos nosotros, y está viviendo en nosotros, y nosotros tenemos esa luz que nunca se apaga. No creo que el atractivo de la ciudad de oro y mar de cristal sea lo importante en esto. Lo importante va a ser que nos gozaremos juntos por toda la eternidad, ¿verdad? Seremos uno en Cristo. Será un lugar deleitoso porque realmente se removió el pecado. Y esa Jerusalén va a bajar aquí, que yo creo que Jesús trajo el reino y lo bajó y está aquí con nosotros. Y se va a hacer una sola, el cielo, ya nosotros no vamos a anhelar el cielo porque bajó. Y ya nosotros ahora estamos viviendo el cielo también, que bajó, porque dentro de nosotros que está todo. Y tenemos que aprender a buscar ese reino, a vivirlo ya. De manera que cuando nos vengan las tribulaciones,
podamos encontrar esa paz que Cristo ofrece. Estad quieto, yo soy Dios. Y dentro de eso, entonces nosotros vamos a experimentar y tenemos que hacerlo desde ahora ya, todo eso que se nos está ofreciendo allá. Gracias, Arsenia. Entonces, ¿cómo podemos compartir esa buena noticia sin enajenarnos de la realidad y vivir en el mañana? ¿Cómo nosotros podemos decirle a la gente que sufre, que pasa malos ratos, que está enferma, que hay un mañana mejor? Pero sin nosotros perdernos en ese futuro que vamos a tener, viviendo la realidad hoy en día. ¿Cómo podemos nosotros transmitir eso? ¿Cómo transmitimos el reino de Dios a las personas en estos tiempos donde hay tanta opresión, donde hay tanta preocupación, donde hay tanta enfermedad, donde hay tanta gente que se suicida porque no encuentra qué hacer con su vida? ¿Cómo nosotros transmitimos esta buena nueva a la gente? Si nosotros somos la luz del mundo, si nosotros somos o deberíamos ser el reflejo de Dios, si nosotros deberíamos ser una alternativa, si nosotros somos la lámpara, como estábamos viendo en el estudio del martes pasado, si el ser humano es la lámpara que alumbra, ¿cómo nosotros alumbramos? ¿Cómo nos mantenemos encendidos para alumbrar? Partiendo en la premisa, cuando mencionó de las diferentes visiones de lo que es el Apocalipsis, me voy por la parte de la vigencia que tienen nuestras vidas. Pero en este texto nos presenta un futuro, pero no podemos vivir en el futuro. No importa qué estemos viviendo, qué tribulación estemos pasando, toda la opresión que tengamos por las presiones de este mundo, es no perder la fe y tener puesta la mirada en Cristo, que nos está dando una esperanza que más que seducirnos por lo bonito que va a ser y todo lo perfecto que pueda ser, todo eso que presenta causa mucho dolor obtenerlo en este momento de nuestras vidas. Y entonces lo que mucha gente pierde la vida y se afana por obtener esas cosas va a ser nada, porque va a estar al alcance de todos. Lo importante es mantener nuestra mirada puesta en el Señor, en Jesucristo, que nos tiene una promesa de esperanza, no importa qué. Así mismo es. Entonces, si nosotros somos la lámpara que alumbra, esa lámpara hay que mantenerla llena de aceite. Esa lámpara hay que mantenerla brillando. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniendo una comunión constante y continua con el dueño de nuestras vidas, con nuestro Salvador. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra, ayunar, orar, hacer caridad, benevolencia con el prójimo, validar el mandamiento que nos dejó Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero por sobre todas las cosas, ama a tu Dios. Y para tú amar a tu Dios tienes que conocerlo y tienes que relacionarte con él. ¿Y cómo lo hacemos? Esta es una manera, a través de la escuela bíblica. Pero esto, una vez que usted lo recibe, lo tiene que transmitir. Porque la vivencia y la creencia de la palabra es como el coronavirus, se transmite por contacto, pero esta es una transmisión buena. Pero para que se dé esa transmisión y usted tener virus para transmitir, usted tiene que estar lleno del virus. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo viva en usted, usted tiene que estar conectado. Y ya hemos dicho infinidad de veces y lo seguiremos diciendo, que practicando las disciplinas de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la reflexión, es que vamos a mantener esa lámpara encendida y vamos a poder todos llevar la buena nueva de la ciudad nueva que el Señor nos ha prometido para nosotros en el futuro, cuando llegue el momento de que esta visión se haga realidad. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Tiene alguna reflexión, Antonia?
en el discípulo, todo lo que se ha venido dando, de verdad, en todas las clases, me ha encantado, porque nos viene trayendo como a manera de, para mí, lo tengo que decir así, como algo, como yo diría, como una revelación en lo que vamos, Y ese mismo Apocalipsis viene siendo, aunque decimos muchas cosas de simbólicos, una revelación para entonces nosotros estar alerta en nuestra, bueno, con nuestra vida, con lo que vamos a vivir acá, en esta dimensión, ¿sí? Porque dice que somos ciudadanos del cielo, no de Estados Unidos, yo no lo soy de allá, del cielo, ¿de verdad? Ajá. Entonces, tengo que decir así para ir en esta palabra, lo que se llama, lo que es para vivir la plenitud de vida, con gozo desde aquí y ahora, disfrutándose uno, eso, de verdad, es sencillo, hay algo mandatorio en la palabra, mandatorio, que uno lo tiene que reconocer, que dice, amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con todo tu entendimiento, con todo, y entonces vas a amar al prójimo como a ti mismo, de verdad, pues tiene que ir en ese camino, tiene que ir en eso, de verdad. Opóngase a lo que se oponga y haya lo que haya, tenemos que reconocer que es prójimo, otro ser humano igual que yo, porque yo todos los días estoy caminando y me pongo a mirar la gente a ver si yo veo a alguien diferente a mí, yo lo veo igual, veo a la gente igual, ya está, y hablo con todo el mundo, está bien. Gracias, Antonia. El Apocalipsis es un libro, como bien dijo Antonia, de revelación. Y hay muchas cosas que nosotros no las vamos a entender, porque es mucho misticismo, mucho simbolismo, pero lo importante son dos ideas centrales. Una, que nos están revelando lo que va a pasar. Y dos, cómo nosotros debemos trabajar ese proceso de revelación para que entonces podamos mantenernos firmes y perseverantes hasta que toda esa revelación se vea y se cumpla. Mientras tanto, nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro sentido es transmitir esa revelación de esperanza a toda la humanidad, a toda la gente que todavía no conoce a Cristo, porque hay gente todavía que no conoce y que no ha aceptado a Cristo. Y ese es nuestro trabajo y seguirá siendo nuestra tarea hasta que el Señor venga, nosotros vayamos a su presencia. ¿Alguien más quiere añadir algo? Si no es así, nos ponemos en pie para leer la oración final. Dios y Padre amado, gracias por tus promesas maravillosas que nos llenan de paz, gozo y esperanza. Gracias por la promesa de la Nueva Jerusalén, donde estaremos contigo por siempre. Mientras, fortalécenos para estar firmes a pesar de las situaciones y los retos de estos tiempos. Ayúdanos a continuar la misión de llevar tu mensaje de salvación a otros que sufren y necesitan esperanza, haciendo que haya un mundo mejor. Por nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Padre Santo y Dios eterno, te presentamos, Señor, las ofrendas que se han recogido esta mañana, Padre, que sirvan, Señor, para eso mismo, para seguir llegando tu luz al mundo, Padre, para seguir esparciendo tu palabra, Dios Todopoderoso, y tu esperanza. En el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.